Invita muy importante sobre derechos humanos. Tenemos la presencia del doctor Pedro Vicente Quispe en línea. No sé si ya el doctor se encuentra en línea. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, mi estimado Raúl. Acá presente en tu programa y saludando a todo tu público. Buenas noches. Ya, muchísimas gracias también por aceptar la invitación, doctor. Es un poco difícil, estamos empezando aquí en una nueva faena, porque acostumbrado, ¿no?, a las líderes políticas, profesionales, básicamente de Lima Este, ahora estamos por Lima Sur, y gracias también a la generosidad de la administración de Radio Imperial que nos da la oportunidad de poder entrevistar una especie de conversatorio y consultorio jurídico. Doctor, el tema que nos hemos comprometido con usted es un experto en la materia sobre los derechos humanos. Podríamos empezar brevemente, quizás para ilustrar a nuestra población oyente, ¿qué se llama los derechos humanos, doctor Pedro Vicente? Sí, en principio agradezco tu invitación y a Radio Imperial y a todo el público que nos está escuchando también la paciencia de tener este tema justamente entre los problemas que necesitamos compartir con la población. En este caso, tu pregunta tiene que ver qué significa derechos humanos. Exactamente, los derechos humanos son una sección nueva pues en nuestra humanidad. Son justamente los derechos que conciernen a toda la población mundial, ¿no?, respecto a sus reconocimientos básicos que hace el Estado frente a las personas. En este caso, el Estado reconoce derechos de forma positiva y que tiene que obviamente salvaguardar, defender y desarrollar. Y los derechos humanos son el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad, derecho a la democracia, derecho a la justicia, derecho evidentemente también a no ser torturado, no ser humillado, y aquí hay un conjunto de derechos que está catalogado en el mundo y especialmente en el Perú, en nuestra Constitución Política del Perú, y también en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos de la ONU y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Son innumerables los derechos y cada vez más al punto que ya estamos en la cuarta generación de derechos humanos y otros hablan hasta de quinta generación. Pero los básicos son justamente derechos civiles y políticos, después derechos sociales, económicos y culturales, y después ya se van desarrollando más otros derechos, en todo caso, son innatos en nosotros y que el Estado tiene el Estado y la sociedad, y nosotros mismos tenemos el deber de defender, de proteger y desarrollar. Y esos son los derechos humanos. Ok, entonces básicamente usted ha ilustrado los derechos a la vida, a la educación, a la salud, ¿no? Podríamos decir, la Constitución Política, ¿no?, toda persona tiene derecho a los fundamentales, ¿no? Hablamos aquí a la responsabilidad del Estado, a la responsabilidad de todos los gobiernos de turnos a cumplir, ¿no?, estrictamente este derecho que podríamos concretizarlo, el derecho a la vida, mi estimado doctor. Sí, exactamente. Ese es uno de los primeros derechos que está justamente en el artículo 1 de la Constitución, y es uno de los primeros que está en todos los tratados mundiales, tanto a nivel de la ONU como también a nivel de la OEA, ¿no?, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Y ese derecho a la vida pues es fundamental, pues eso quiere decir pues que nadie, absolutamente menos aún el Estado, puede quitarnos la vida, puede atentar contra nuestra vida, y nosotros tenemos derecho justamente a desarrollarnos como seres humanos, ¿no?, y a vivir evidentemente dignamente. Así lo dice el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Es fundamental este derecho, y por lo tanto pues el Estado es debe ser el primer garante de este derecho a nivel nacional y mundial. Obviamente, cuando hablamos de los derechos humanos a nivel internacional, podemos hablar también de que este derecho, aquellos genocidas, fascistas, criminales, que de una u otra manera, a través de dictaduras, han masacrado de una u otra manera a su propio pueblo, es imprescriptible, ¿no? Porque recordemos un poco, por ejemplo, el caso de Rafael Videla, el mismo Pinochet, el mismo Morales Bermúdez, el general, ¿no?
donde hemos tenido noticia de que después de muchísimos años han recibido pues algunas condenas. ¿Qué nos podría un poco ilustrar al respecto, doctor Pedro Vicente? Sí, tienes mucha razón. Tú como abogado también sabes, estos derechos humanos son inalienables y están por encima de cualquier otro derecho, ¿no? Es un derecho, por eso decimos, inclusive catalogamos los derechos constitucionales de fundamentales y no fundamentales, lo cual no significa que no sean relevantes, son muy relevantes tanto como los fundamentales. Pero son fundamentales justamente porque tienen que ver con la naturaleza en sí misma, y uno de ellos evidentemente es el derecho a la vida, y por eso mismo podemos, como estás bien señalando, y es parte ya de la historia de la humanidad, ¿no? Hay muchos dictadores y genocidas que prácticamente han sido perseguidos, han sido procesados y condenados por justamente quitarle el derecho a sus pueblos nacionales, en el caso que ha señalado de Pinochet, de Videla y otros, pero aquí en el Perú tenemos un tema muy específico, ¿no? Que es justamente el dictador Morales Bermúdez. El caso ahí es que a mí hubieron unos argentinos que estaban perseguidos por el Estado argentino en la época de Rafael Videla, el dictador argentino, que dio golpe de Estado en la década del 70, ¿no? Estaban unos argentinos luchando contra esa dictadura, estaban en el Perú de pasada, y en el Perú el brazo largo justamente de los agentes policiales de la dictadura de Videla, fueron en consonancia, en concierto con algunos militares del Perú y de Argentina, de Bolivia y de otros países latinoamericanos, y capturaron, detuvieron a varios ciudadanos argentinos, y prácticamente acá en el Perú los asesinaron o los llevaron vivos algunos de ellos y los asesinaron en su propio país. Y ese hecho fue en coordinación con el Estado peruano. ¿Quién es la cabeza del Estado peruano? Era el presidente de la República. ¿Quién era el presidente de la República? Era Francisco Morales Bermúdez Cerruti. ¿Y qué pasó? Le abrieron un proceso, acá se le abrió y se le cerró. En otros países latinoamericanos se le abrió y se le cerró el proceso sin tenerlos como, en todo caso, como condenados, como procesados y condenados. Pero sin embargo, ojo, en Italia se le abrió el proceso justamente por estos asesinatos, ¿no? Y ejecuciones extrajudiciales prácticamente, y se le abrió ese proceso en Italia, y en Italia se le condenó. Se ordenó su captura internacional y se le detuvo prácticamente a Morales Bermúdez. O sea, bueno, se le dio una orden internacional, y él está ya prácticamente pues con esta condena, ¿no?, a cadena perpetua por parte del gobierno del Poder Judicial italiano, y de eso no se va a librar. Y así muchos casos de derechos humanos en el mundo, justamente, sí, como tienen la preeminencia mundial, ¿no?, evidentemente no prescribe, como tú bien dices, y por lo tanto son perseguidos estos dictadores o estos violadores de derechos humanos en todo caso, ¿no? Eso es la realidad de los derechos humanos. Esta Corte Internacional de Derechos Humanos, obviamente nuestro querido Perú ha suscrito el convenio, porque hoy día también se ha internacionalizado el derecho penal, ¿correcto? Entonces, así es. Lo que yo, para un poco ilustrar también a las personas que nos están escuchando, el tema de derechos humanos, de verdad yo personalmente pienso que es el sentido a la vida, porque si nosotros no protegemos, no defendemos desde el Estado, desde la familia, la vida, el mundo, el sentir, tiene toda razón de ser, ¿no? No quiero abundar mucho porque no es un tema internacional. Por ejemplo, en el caso de Palestina, ¿no? Palestina, hace unos años, el 2004 o 2014 creo, toma el control los políticos del Hamas y de pronto por ahí se preparan, hacen un ataque belicoso, criminal a Israel. Israel de una u otra manera es potencia al lado de Palestina, ¿no? Este tipo de muerte que se ve, a pesar de que hay ayuda alimentaria, a pesar que los grandes países potencialmente desarrollados en armamentos, en lo económico, en lo político, un poco que plantean la paz, plantean la ayuda humanitaria, ¿no? Pero no hay cómo detener esa masacre, sobre todo a mucha gente inocente, mi estimado Pedro Vicente.
Sí, tienes mucha razón y estás bien informado respecto al tema. Cabe enseñar al respecto que Palestina pues ocupaba todo el territorio que aparece ahí como una especie de largo, ¿no? De varios cientos de kilómetros cuadrados, y a comienzo, en esta última etapa, en estos últimos 60 años más o menos, de 1940, ¿no? Que ocupaban las 3/4 partes, y Israel solamente una 1/4 parte. Pero sin embargo, como Israel tiene todo el apoyo de Estados Unidos y diferentes países europeos, en la práctica actualmente está ocupando las 4/5 partes y Palestina solamente la 1/5 parte. Si ustedes ven el mapa, y parece que la política de ellos es prácticamente ocupar todo Palestina, y prácticamente a los palestinos, como están viendo ahora públicamente, masacrarlos, sacarlos de su país, o en todo caso ocupar todo, allá absolutamente todo Gaza, ¿no? Era solamente una reducida parte de Cisjordania y evidentemente hacerse todo el territorio palestino. Esto a vista y paciencia de la opinión pública mundial y de las autoridades mundiales, en este caso de la ONU. Y conste, como creo que están recordando bien, la ONU ha condenado estos hechos, ha condenado como ilícito hasta como genocidio, porque en la práctica se quiere desaparecer a toda una etnia, toda una cultura, toda una civilización palestina de su propio terreno, en su propio territorio. Entonces la ONU ha condenado, ya inclusive ha dispuesto ya hace 60 años, en 1947, que hayan dos estados, el estado israelí y el estado palestino. Y sin embargo, se ha creado el estado israelí, pero no se reconoce el estado palestino por parte de Israel, y solamente Palestina. Entonces, por lo tanto, los israelíes han ocupado todo este territorio, desconocen derechos de parte de los palestinos en contra de lo que señala la ONU. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen el apoyo y el veto de Estados Unidos en la ONU y específicamente en el Consejo de Seguridad. Entonces, todo este abuso es obviamente un atentado monumental contra los derechos humanos reconocidos por la ONU en este caso, ¿no? Es una violación constante, al punto que se está llamando genocidio a esta situación de hecho que está ocurriendo de parte del Estado israelí contra el pueblo palestino. Y ojo, por favor, esto no es una guerra, esto hay que aclararlo, esto es una masacre. La guerra es cuando hay dos fuerzas contendientes del mismo nivel. Los palestinos pues no tienen fuerza aérea, no tienen la marina, no tienen fuerzas terrestres regulares. En todo caso, Israel sí tiene todo eso y tiene unos ejércitos más poderosos del mundo y con todas las armas para prácticamente masacrar a este pueblo que realmente está resistiendo heroicamente, donde las primeras víctimas son los niños, los ancianos y los que están en los hospitales que ya prácticamente han desaparecido de la tierra palestina. Entonces, de ahí nuestra condena y rechazo a esta situación, y esperemos que la comunidad internacional pues, también se está pronunciando y está rechazando. Ojo, hay movilizaciones inmensas a nivel mundial. Entonces es una violación permanente de los derechos humanos que ha sido condenada por la ONU, pero Israel no respeta ni siquiera a la ONU. Realmente ya es el colmo, y esto puede dar pie inclusive hasta una tercera guerra mundial que ya denuncia en este aspecto. Claro, porque los políticos tradicionales, macartistas, ¿no? Militarizados, fascistas, ¿no? Es cierto que se condena a la violencia venga de donde venga, pero arrasar, como dices tú, a un pueblo, cortarle alimentos, muchas víctimas inocentes que no tienen ningún tipo de participación, y aquí hay que entender, ¿no? A este grupo Hamas, ¿no? Que evidentemente quizás totalmente equivocada su ideología, ¿no? Pero enciende un poco con estos ataques arteros a Israel, pero también la respuesta, ¿no? ¿Qué hacer y cómo detener a este pueblo palestino? Porque al fin y al cabo el mundo católico, el pueblo cristiano, Jerusalén, hablar cotidianamente nosotros los cristianos de Cristo Jesús, el amor al prójimo, el perdón, pon la mano, la mejilla derecha, si te pegan, ponle la izquierda, ¿no? Inconcebible, ¿no? El concepto que se pueda tener
de una tierra prometida, de una tierra cristiana, Jerusalén, Palestina, Israel, ¿no? ¿Cómo entender los católicos en el mundo, mi estimado? Sí, bueno, ese es un tema ahí, pero entiendo que inclusive que el propio Papa se ha pronunciado en contra justamente esta masacre que está habiendo de parte de Israel a Palestina. Cabe señalar que la ONU, en palabras del propio secretario general, ¿no?, ha señalado que incluso, textualmente, que incluso las guerras tienen reglas. Eso quiere decir que esta guerra, entre comillas, de Israel contra Palestina, no hay ninguna masacre pura y simple, donde, como repito, caen primero los más débiles, en todo caso, y contra lo cual hay decenas de resoluciones de la ONU condenando a este tipo de actos de Israel. Es un acto de prepotencia en contra de la humanidad. Es un acto de masacre en contra de la humanidad, más allá de las creencias religiosas, porque en el fondo, como todos sabemos, los judíos en general, a nivel mundial es una población que está en diversos lugares del mundo. Ellos aspiraban a tener un Estado propio en algún lugar del mundo, no necesariamente en Palestina, pero al final hay una ideología ahí de por medio que dice que tienen que ser en Palestina y se fueron a Palestina, y con todo el poder mundial que tienen de parte de Estados Unidos, que lograron asentar su Estado allí, sin reconocer a la nación y su derecho a tener un Estado en Palestina, la nación palestina en este caso. Y a pesar de que Palestina tuvo el reconocimiento, reitero, de parte de la ONU para tener su Estado, no lo ha respetado. Eso es lo más grave de todo, y ahora está más acá prácticamente. Ojo que el tema de Hamas es bastante peculiar, yo diría que fue un acto de provocación, da la impresión, y en consonancia con ese acto de provocación, prácticamente Israel ha aprovechado para querer explotar toda la franja de Gaza y ocupar todo ese territorio, y han dejado ahí, pues eso lo están masacrando, y finalmente seguramente van a rociar máxima Cisjordania, cosa que ya no le hace ninguna competencia, pues evidentemente, de los Estados Unidos, lo cual es gravísimo, porque ya es, repito, un genocidio, ¿no?, prácticamente. No, y sobre todo, mi estimado, de que está latente el inicio de una tercera guerra mundial, ¿no? Ese es el gran problema de toda la humanidad, porque si sumamos también la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Ya el presidente Putin manifestó de que él hace pues una guerra sistemática en Ucrania, porque también podría, si fuera como Israel con Jerusalén, Rusia pues lo desaparecería a Ucrania, ¿no? Entonces lo que se vería en el mundo, un país totalmente criminal, devastador, con un pueblo como el de Ucrania, pero aquí también los intereses políticos, creo que no sé si valdría la pena un poco ahondar, porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Como Ucrania también se pone pues al servicio de la otra ala imperial de países, ¿no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, en la misma narices, diríamos pues, de los rusos, ¿no? Y esto pues hace pues la reacción del gobierno ruso a querer recuperar de una u otra manera, sistemáticamente, con una guerra de alta o baja intensidad, pero sin irrumpir y masacrar al pueblo de Ucrania. Aquí también, evidentemente, hay pues violaciones a los derechos humanos, ¿no es así, mi estimado? Don Pedro Vicente, en la línea. Sí, mi estimado Raúl, realmente hablando, eso ha sucedido. Me parece a mí que ya acá hay obviamente un tema geopolítico mundial, ¿no? En la cual, más allá de considerando de cómo actúa Rusia con respecto a Ucrania, ¿no? Sin embargo, como de todas maneras, como hecho objetivo es que Rusia está ganando la guerra en Ucrania, ¿no? A pesar que Ucrania tiene todo el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, obviamente porque es un tema de sobrevivencia del Estado ruso y su unidad frente a esta posible ataque, porque es su frontera nada más de supuestas fuerzas enemigas de Rusia estacionadas en Ucrania, es que obviamente están haciendo lo más posible por de alguna manera tener a Ucrania a su lado, ¿no? Pero lo que tiene Estados Unidos es que obviamente creo yo han utilizado como pretexto este ataque también cruento, terrorista, ¿no? Por la parte del pueblo israelí, es que el Estado israelí, lo que llaman el sionismo, ha aprovechado esto justamente para desenfocar la pérdida en Ucrania de parte de Estados Unidos y del hemisferio occidental
y llevarlo evidentemente al hemisferio árabe, ¿no? Prácticamente a la guerra, lo cual tiene razón, eso ya está escalando a nivel mundial, pocos que son pocos que están en algunas zonas específicas, sin embargo se hace pues de carácter regional, sobre todo el caso de Palestina e Israel, porque entiendo yo de que ya hay portaaviones de parte de Estados Unidos, ¿no? Y también obviamente de China y Rusia, la zona justamente del Golfo Pérsico y aledaños, ¿no? Cerca obviamente a Palestina, al territorio palestino, porque el mar que lo rodea, en parte, y por lo tanto puede escalar a nivel mundial. Esperemos que no escale este asunto, por eso que la ONU se ha pronunciado tan radicalmente respecto a este tema. O sea, la ONU ha señalado claro a nivel de su secretario general la condena a este ataque israelí, ¿no? Que ha señalado ha retirado su reconocimiento al Estado palestino. Justamente la idea es que reconoció al Estado palestino es que creo que se va a calmar las aguas, ¿no? Recuperando parte de su territorio los palestinos, y por lo tanto de alguna manera se crearía la fuerza, no necesariamente porque este es un hecho histórico ya de la invasión de Israel a Palestina, pero más allá de eso, por lo menos se recuperaría la paz y podríamos buscar una salida, ¿no? a la paz mundial, porque si no se detiene esta guerra, obviamente va a escalar a nivel regional, y como están de por medio de las potencias y los juegos políticos, evidentemente pues se puede sacar una guerra termonuclear, lo cual desaparecería a la humanidad realmente de la faz de la Tierra, ¿no? Lo cual es ya inaudito y condenable desde todo punto de vista. Claro, bueno, me da muchísimo gusto de derechos humanos, nos hemos ingresado al tema internacional, que creo que es bastante ilustrativo para nuestros oyentes y quedará registrado también, ¿no? Esta entrevista, mi estimado doctor Pedro Vicente. Volviendo un poco ya al tema en sí, porque nos está ganando la primera hora. Ojo, doctor, que tenemos que hablar sobre la Junta Nacional de Justicia en la segunda parte del programa. Entonces, derechos humanos, estamos hablando de vida, pero también implica el cuidado de la educación, la salud, porque vemos lamentablemente con una recesión, se habla ya de síntomas de una inflación. Está aumentando los niños anémicos, desnutridos, crónicamente, que llegan a fallecer. Ya hace 2 o 3 años el mismo Ministerio de Salud estadísticamente manifestaba que de 2 niños de 3 años uno estaba anémico. Eso también tiene que ver con los derechos humanos, mi estimado. ¿No es así? Es decir, el descuido a la falta de alimentación, la falta de medicina, la falta de postas médicas, y nuestros hermanos, nuestras criaturitas, lleguen pues a fallecer anémicamente, como repito, por desnutrición crónica. Y para terminar esta parte, también los crímenes cometidos no deben quedar impunes aquí en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Por esta parte, sería la última pregunta de esta parte del programa, doctor Pedro Vicente. Sí, mi estimado Raúl, creo que tienes mucha razón. Por poner un tema, en el mundo se están desarrollando en forma permanente el reconocimiento de los derechos humanos, y como estaba diciendo, inclusive perfeccionar, porque decíamos que en derechos humanos hay un grupo que son derechos humanos fundamentales, ¿no? En todo caso, y uno de ellos es lo que dices tú, el derecho a la alimentación. Y eso está reconocido en múltiples constituciones latinoamericanas y mundiales, inclusive en resoluciones y acuerdos de la ONU. Sin embargo, como decimos los abogados, mientras no esté en el papel, el texto expreso de la Constitución, de las normas fundamentales de los países, evidentemente no es un derecho propiamente reconocido directamente, aunque indirectamente sí, porque al final todos hemos suscrito las cartas, las adhesiones a la OEA y a la ONU, y por lo tanto nos verán. Hola. Doctor Pedro Vicente, bueno, se cortó la línea justo. El derecho a la alimentación, por poner un ejemplo, como el derecho a la conectividad, que en muchos países del mundo, y la ONU misma ha avanzado en reconocer el derecho a la conectividad, a la interacción en el espacio vía el Internet, ¿no? Ya está reconocido a nivel mundial, pero sin embargo en nuestra Constitución
no está reconocido. Y acá un ejemplo más, mi estimado Raúl, acá en el país es al revés. Acá en la Carta del 79 estaba el derecho a la vivienda, si te recordarás, en 3 o 4 artículos. Pero sin embargo, con el golpe de Estado del 93, no, del 92, que llegó la Constitución del 93, la Constitución del 93 desconoció de un plumazo los derechos humanos a la vivienda. O sea, no tenemos, no tiene específicamente el derecho humano a la vivienda. Realmente hemos retrocedido en los terrenos de nuestro querido Perú, ¿no? De verdad. Claro, en todo el mundo se reconoce, y estaba hasta en la anterior Carta de Derecho, en la Constitución Política, el derecho humano a la vivienda. O sea, en vez de avanzar, estamos como el Congreso, hemos retrocedido, mi estimado Raúl. María Raúl, un favor bien grande. Yo tengo un compromiso, tengo que salir acá de la oficina a una reunión ya, importante. Personalmente dejamos para la próxima semana el tema de la Junta Nacional de Justicia, entonces, mi estimado. Porque justamente la próxima semana ya deben haber novedades para bien o para mal de la Junta, porque después se va a pronunciar el Congreso. Queda pendiente este tema. Estaré contigo el próximo martes. Tiene que ser pronto, porque de verdad que ese tema de la Junta Nacional de Justicia está candente. Es posible, Dios no quiera, la próxima semana ya no estén defenestrados por este Congreso. Sí, la amenaza. Muchísimas gracias al doctor Pedro Vicente Quispe, tocando el tema de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional e internacional. Vamos a hacer una pausa criolla, Día de la Canción Criolla, 31 de octubre, presente. Gracias, Raúl.